Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Pues estamos en pleno proceso de escolarización. Si son papás y mamás, seguro que están muy atentos de todo lo que está aconteciendo. Para hablar del desarrollo de este proceso, para hablar de educación, hemos invitado al director de Área Territorial Norte, que es José Carlos Fernández. ¿Qué tal, José Carlos? Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Sonia. Encantado de estar contigo otra vez. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Pues para hablar de este proceso, que es el más importante del año, ¿no?, para el área de educación. Yo creo que es el más importante del año porque a los padres nos va mucho en este proceso. Dejamos lo más importante que tenemos en la puerta del colegio cada mañana y comprendo que para las familias es muy importante el centro que eligen, ¿no? Ahora mismo, ¿en qué momento estamos? ¿Qué se está haciendo ahora? Pues nos encontramos en el momento en el que ya las familias han solicitado el acceso a los colegios, a los institutos, y en este momento estamos desde los servicios de atención a la escolarización analizando la situación para ver si hay que incrementar en algún caso alguna unidad en algún centro, sobre todo para hablar también con los directores y, en definitiva, intentar que el mayor número de familias alcancen su primera opción. Mira, en Madrid, 9 de cada 10 familias consiguen plaza en el colegio que desean en primera opción. Sobre todo, este periodo de escolarización está marcado por el cumplimiento de un compromiso, el que se acogió la Consejería de Educación, la Comunidad de Madrid, que fue la bajada de ratios, pues en los que inician ahora su andadura en esta formación, en 3 años en educación infantil. ¿Se ha cumplido esa promesa? ¿En qué consistía? Así es. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, nos encomendó a la Consejería de Educación la bajada de ratios en 3 años. Y en este momento todos los centros han ofertado las vacantes necesarias para que los padres soliciten y se bajan las ratios a 20. Esto es una medida absolutamente novedosa en España y nos convertimos en una comunidad pionera. Además, con esa indicación que el otro día también la presidenta volvía a anunciar a los madrileños de que es una medida que se pretende ir impulsando poco a poco a lo largo de los años. Es decir, las ratios bajan de 25, que era el curso actual, por ejemplo, a 20, máximo 20 alumnos por aula. Por lo tanto, bueno, desde el sindicato UGT, ayer tuvimos la ocasión de hablar con ellos, están elaborando un informe y dicen que se debería aumentar también el número de unidades, pues para compensar esos 5 alumnos de cada aula que deben salir de la ratio. Dicen que no se ha cumplido ese aumento de unidades para compensar esa bajada de ratio. Pues yo puedo decirte con absoluta seguridad que se ha cumplido y que vamos por buen camino. ¿Qué es lo que hemos tenido en cuenta? En primer lugar, la población de 3 años que tenemos en cada localidad. Luego se ha hablado con los centros, ha habido centros en donde se ha tenido que incrementar el número de unidades. Hay que ser muy respetuoso, Sonia, con las infraestructuras que tiene cada centro. Es decir, hay centros que son línea 1, línea 2, línea 3 y en función de eso se ha ido hablando con los directores para ver cuánto se puede incrementar de unidades en cada uno de los centros. Y así se ha hecho, se han hecho incrementos en un montón de localidades. Podemos ver, por ejemplo, en Alcobendas, este año hemos ofertado 24, el curso que estamos terminando, se ofertan 29 para el siguiente. En Algete, que en un primer momento se habían ofertado 8, ya vamos a poner 9 en funcionamiento. ¿Por qué? Porque en un colegio se ha producido mucha demanda y la Comunidad de Madrid ahora, desde el Servicio de Atención a la Escolarización, ha hecho un incremento de una unidad en ese colegio que los padres han solicitado, porque lo que nos tiene que mover es la voluntad de los ciudadanos, no voluntades políticas ni voluntades de ningún otro tipo. En el caso de San Sebastián de los Reyes, este año funcionan 30, se han puesto a disposición de los centros 32. En Tres Cantos teníamos 15, este año se han puesto 18 y así sucesivamente. También es verdad que esto está íntimamente relacionado con los datos demográficos, los niños de 3 años que tengamos en cada localidad. Entonces, de manera puntual en alguna localidad puede que haya habido un incremento o una bajada del número de alumnos de 3 años, pero ya te puedo decir con absoluta seguridad y con tranquilidad que la promesa de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la zona norte se está cumpliendo y en este momento, además, analizando desde los servicios de atención a la escolarización posibles mejoras. Por ejemplo, Soto del Real. En principio, el Colegio Chozas de la Sierra parecía que iba a tener aún más solicitudes de las que en principio habíamos puesto a disposición. Así que la propia directora se ha puesto en contacto con el Servicio de Atención a la Escolarización y se ha incrementado en una unidad ese centro, sin bajar en ningún caso el del resto de centros de la localidad. En definitiva, en el centro el ciudadano y
con la idea clara de que debemos cumplir ese mandato de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, novedoso y desde luego pionero en este país. Ponían, como decíamos ayer, de ejemplo desde UGT para hablar de esa crítica el caso de Colmenar Viejo. Vamos por poner un caso físico, ¿no? Se hablaba de que el Colegio Concertado Peñalbento el curso anterior tenía 46 alumnos y que este año se van a ofertar 3 aulas, mientras que el Virgen de los Remedios, con 50 alumnos, este año se va a ofertar 2 aulas. Dicen que esto, bueno, pues detrás de ello podría estar la intención de dirigir a los ciudadanos a elegir la educación concertada. Evidentemente es un planteamiento torticero en el sentido de que Colmenar Viejo tiene el número de alumnos de 3 años X y en función de ese número de alumnos hemos propuesto a todos los centros públicos, a todos, que incrementen las unidades en función de sus necesidades. Si el Fuentesanta o cualquier otro centro necesita nuevas unidades, ya te digo que se pondrán a disposición. Y por supuesto también en la concertada, porque vuelvo al inicio, Sonia, en el centro el ciudadano, la libertad del ciudadano de elegir en primera opción aquel centro que desee. Por lo tanto, si ese centro o cualquier otro necesitara, y muy importante, tuviera infraestructuras para crecer, pues así lo haríamos. Vamos a escuchar en cuanto a este punto, el ofertar antes o después las unidades, lo que decía ayer Isabel Blanco, que es portavoz del sector de enseñanza UGT Sector Público Madrid. A nosotros nos preocupa que estas plazas no se hayan ofertado previamente. Si tú no ofertas unas plazas, seguramente las familias se retrotraen de solicitarlas. Y de hecho así es como sucede normalmente. Pues ya te digo que no es así. Es decir, la oferta de plazas se ha hecho en función, como te decía, del número de alumnos de 3 años que tiene ahora mismo Colmenar Viejo. Se ha hablado con los centros, se ha incrementado en todos aquellos donde las comunidades educativas lo han solicitado y a más, si se necesitara en centros públicos o concertados un segundo análisis para volver al centro, al ciudadano, a que elija en primera opción el centro que quiera, pues lucharemos por ello. También es cierto que los centros no tienen infinitas plazas. Pongamos, por ejemplo, un autobús. Al autobús le cabe el número de viajeros que caben en ese autobús y no podemos por ello aumentar. Por lo tanto, hay que hablar con las comunidades educativas, hay que ver las infraestructuras de los centros y hay que ver el número de alumnos. Reitero, se han sacado el número de vacantes necesarias, tanto en enseñanza concertada como en enseñanza pública, para que los ciudadanos de Colmenar puedan optar por pública y por concertada. Será desvío cero, compromiso absoluto de que sea desvío cero de concertada a pública o de pública a concertada, es decir, prima la voluntad del ciudadano al tipo de centro que quiere ir y, si es posible, al centro que elige en primera opción, a no ser que se haga imposible porque es un centro muy demandado y eso yo creo que lo podemos llegar a entender todos. Bueno, estamos en ese proceso de escolarización, estamos en ese encaje de bolillos como, efectivamente, como un poco se ve que puede ser esa ubicación de unidades y plazas. Pero si me permites, ¿sí? Lo que sí quería decirte, Sonia, es que yo visito pues prácticamente diariamente centros educativos, hablo con los directores de los centros y sí que los directores de los centros llevan pidiendo años una bajada de ratio a 20 en los colegios, en los niños de 3 años, y este año, por fin, la Comunidad de Madrid, de manera novedosa, de manera absolutamente pionera, hace una bajada de ratio a 20 en 3 años. Como decimos, estamos en pleno proceso, así que invitaremos de nuevo, si le parece, al director de área territorial. Por supuesto. Cuando ya se conozcan todos los datos, cuando ya se sepa finalmente las unidades que habrá, la elección y bueno, la demanda que ha habido en cada centro. Pero me gustaría hablar también de otro tema. Hace escasas semanas conocíamos que el Héroes de 2 de Mayo, el colegio público en Colmenar Viejo, iba a sufrir un nuevo retraso, un mes. Se ha bueno, pues ha aprobado que la finalización de obras sea un mes más tarde, es decir, en febrero de 2023. Los padres de este centro, bueno, pues muestran su preocupación este nuevo retraso. ¿Cómo va este centro? ¿Va a estar listo para el inicio de la escolarización del curso que viene para los alumnos que lo demanden en escolarización? Pues lo primero, máxima comprensión, como siempre te digo, hacia las familias del 2 de mayo. Estamos trabajando para llegar cuanto antes a ese colegio y a que esté completamente terminado, que va a estar ya dentro de unos meses.
clases. La información no es del todo precisa y si te parece la matizamos. Las empresas constructoras han podido solicitar la ampliación de un mes de plazo porque por el motivo de la guerra de Ucrania y por los problemas de suministro que se están produciendo en las constructoras, hay constructoras que están teniendo graves problemas para el suministro de algunos materiales. Y eso es lo que técnicamente ha ocurrido. Esta empresa ha solicitado una posible demora de un mes. ¿Se puede dar o no se puede dar esa demora? Lo que de alguna forma esa empresa, de manera yo creo responsable, ha hecho ha sido comunicar a la Comunidad de Madrid que se ha producido un posible retraso en la recepción de materiales fruto de la situación que estamos viviendo a nivel internacional. Pero centrándonos en el Héroes 2 de Mayo y centrándonos en la situación del colegio, lo que sí podemos garantizar a los padres es que el arranque de cursos se hará con absoluta normalidad, los alumnos se escolarizarán en el Centro Héroes 2 de Mayo y se tomarán medidas excepcionales si fuera necesario y si las instalaciones no estuvieran perfectamente terminadas. Por ese motivo, la Comunidad de Madrid ha decidido ubicar nuevas construcciones modulares en ese centro por el posible caso en el que llegáramos al mes de septiembre y como vemos, pues a lo mejor no puede estar terminado el aulario. Lo que prima es la seguridad, la tranquilidad de los alumnos y por lo tanto se ofrece al centro todos los recursos necesarios para que la escolarización se haga con la máxima normalidad dentro de que estamos lógicamente en un periodo de obras. Construcciones modulares, eso lo escucha mucha gente y dice, pero ¿cómo son esas construcciones modulares? ¿Cómo son? Pues son construcciones que si las vamos a visitar pues vamos a ver clases absolutamente normales, de hecho incluso tienen algunas cuestiones de infraestructuras que no tienen las clases habituales, como puede ser aparatos de aire acondicionado, pero vamos, que están perfectamente para el uso y que además tienen sus aseos también en la zona cercana a esas construcciones modulares y sobre todo intentamos dar la máxima normalidad a esos alumnos que están escolarizados en ese centro. Si no está para inicio de curso, ¿para cuándo se plantea? ¿Cree que sí que será a principios de año? Esa es la clave, es decir, la obra está planificada para desarrollarse en 12 meses. La empresa no tendría penalización si la termina en 13, pero tiene 12 meses para terminarla. 12 meses desde ya hasta... No, desde el momento del arranque de la construcción. Ok, ¿vale? Porque se hablaba de febrero de 2023 con esta posible ampliación, que sería el periodo máximo, ¿no? No te puedo decir la fecha exacta porque desconozco en este momento los procesos administrativos cuando la empresa firmó pero vamos, todos vimos que más o menos la obra comenzó, si no recuerdo mal, en el mes de diciembre, ¿no es así? Sí, bueno, pues estaremos atentos también a ese desarrollo y a esas instalaciones que se puedan poner, como decía el director de área territorial, en previsión. Y reitero, Sonia, máxima comprensión hacia los padres que están escolarizados en el Héroes 2 de Mayo y pueden tener la tranquilidad, la garantía de que desde la Consejería de Educación, a pesar de los contratiempos que ha sufrido la obra, intentaremos que los niños estén en perfectas condiciones en ese centro, invirtiendo lo que sea necesario para ello. Hablamos de ese centro que está en construcción, pero a mí me gustaría conocer si hay idea de nuevas infraestructuras, ver necesidades que se pudiesen dar en la zona norte. Estamos pensando también en ese barrio de la Estación, aquí nos han hablado del futuro instituto, o en el barrio de las Adelfillas también se ha hablado de un colegio y de una escuela infantil, o en Tres Cantos, en la zona de Nuevo Tres Cantos. En general, en la zona norte, ¿está previsto el estudio de nuevas infraestructuras? Sí, está previsto y además de manera continua estamos terminando construcciones. Se ha terminado recientemente en el Miguel Delibes de San Sebastián de los Reyes la ampliación, el Infante Elena y Cristina. Es cierto que el alcalde de Colmenar Viejo ha hecho ya toda la tramitación para solicitar la puesta en funcionamiento de todos los trámites para la construcción de un nuevo centro. En este momento está en programación, no te podría dar fechas. El alcalde de Tres Cantos también. En la cuestión que me comentas del instituto, sí decirte que los institutos de Tres Cantos, de Colmenar Viejo en este momento tienen vacantes suficientes y tienen aulas subescolares para realizar nuevos grupos. No obstante, se trabaja en ese trabajo de programación y de análisis sobre futuras necesidades. Vamos a poner en funcionamiento en breve pues construcciones en Valdeolmos al Alpardo, en El Berrueco, en Torremocha del Jarama, en El Vellón también se va a hacer una ampliación del centro. En definitiva, estamos en continuo crecimiento en función de las demandas de la población.
me ha llamado la atención que ha hecho referencia a Colmenar Viejo, a Tres Cantos, que ya se hubiese solicitado un centro. En el caso de Colmenar, ¿en qué ubicación? No sé si nos puede dar ese dato. Y en Tres Cantos, entiendo que en la zona de nuevo desarrollo. Sí, no sé si he cometido ahí un error a la hora de decir de los pueblos. Colmenar Viejo ha solicitado un nuevo centro y Tres Cantos también ha solicitado. Son los dos dos alcaldes que han comentado a la Comunidad de Madrid que se debe estudiar por las nuevas zonas de crecimiento. Ya sabes que Tres Cantos tiene toda una zona de nuevo crecimiento con ese nuevo Tres Cantos, y la zona de las Adelfillas de Colmenar Viejo, que en este momento está en desarrollo y que en el futuro se programará la construcción de un futuro centro. Cuando se sabe, aunque esto es de los plazos, ¿no? Pues por responsabilidad y por competencia en la materia no me puedo comprometer en darte un plazo, pero sí te puedo garantizar que el alcalde de Colmenar Viejo ya ha hecho formalmente la petición y que se está analizando en la Consejería de Educación la programación de ese nuevo centro. Hemos hablado de educación infantil, hemos hablado de colegios. También en bachillerato se han implantado, bueno, pues nuevas formaciones en la zona norte. Pues sí, es muy interesante que informemos a vuestros oyentes de situaciones novedosas que tenemos en la zona norte y que posiblemente puedan estar interesados. Fíjate, el bachillerato, con la nueva normativa, con la nueva ley de educación, pues tiene dos modalidades, la de bachillerato de artes escénicos y la de bachillerato de artes plásticas. En artes escénicos lo podemos estudiar en el Jorge Manrique de Tres Cantos, ¿de acuerdo? Muy interesante, y bueno, pues de verdad que animo a cualquier alumno que tenga gusto por la música, por el arte dramático, por los artes escénicos, que consulte en el Instituto Jorge Manrique de Tres Cantos. Y en plásticas lo tenemos en muchos más centros, lo tenemos en el Torrente Ballester de San Sebastián de los Reyes, aquí en Soto del Real, en el Sierra de Guadarrama, en el Giner de los Ríos de Alcobendas, en muchos más centros. Luego también hay un nuevo bachillerato, un bachillerato que se llama Bachillerato General. Es un bachillerato que, bueno, es un bachillerato que de alguna forma no termina de especificar exactamente una modalidad concreta, ¿no? Para alguien que quiera tener el bachillerato, pero que posiblemente a lo mejor no tenga la idea de acceder a una carrera donde importe la ponderación de asignaturas. Ese le vamos a dar en el Giner de los Ríos de Alcobendas, ¿de acuerdo? Y luego pues tenemos la entrada del nuevo bachillerato internacional. Ya lo teníamos, ya lo sabéis, en el Rosa Chacel aquí, con ese programa de años intermedios, además interesantísimo, que está arrancando este año. Pues arranca también el bachillerato internacional el año que viene en el Atenea de San Sebastián de los Reyes. Bueno, muchas novedades. Muchísimas. También creo que la formación profesional. Sí, en formación profesional sí que me gustaría, fíjate, de los centros de la Norte, el 65% oferta la formación profesional. Una primera idea, el José Luis San Pedro, ese instituto especializado en el mundo audiovisual, este año se convierte en centro de excelencia y tenemos nuevos centros. El Joan Miró, por ejemplo, tenemos nuevas enseñanzas como eficacia energética y energía solar. Es un centro de referencia, se convierte en un centro de referencia en todo lo relacionado con la eficiencia energética. El Virgen de la Paz mete un ciclo nuevo que hasta ahora no estaba implantado en esta zona, el de transporte y logística, con una importantísima implantación e importancia en el mundo laboral, todo lo relacionado con el comercio. Y también podemos hablar del pintor Antonio López, que ya tenía formación profesional de grado superior de deporte, pero este año implementará el grado medio y lo hará también en formación profesional básica, el mundo del deporte, que es algo también muy novedoso y que animamos también pues a los alumnos que se vean interesados por el mundo del deporte que lo hagan. Luego, por ejemplo, en Algete, la zona de Alsat, pues vamos a ampliar ahí emergencias sanitarias. Se ha visto que se necesita duplicar el ciclo y se ha pedido que puedan acceder más alumnos y así se hará. Y luego la ampliación del turno de tarde. Hay muchos institutos que hasta ahora estaban abriendo solo por las mañanas y se les está invitando a que abran un turno de tarde. Estamos en Colmenar Viejo, hablemos de El Ángel Corella, que el año que viene tendrá 3 ciclos de tarde, uno deportivo y otros relacionados con el mundo de la dirección y de la empresa, en turno de tarde, además de todos los que funcionan ya en el turno de mañana. En definitiva, animamos a que los alumnos de nuestra zona pues entren en las páginas web de los centros y analicen cómo está la formación profesional, que tiene muchas novedades de cara al año que viene. Bueno, eso iba a apuntar, ¿no? Que lo mejor también es entrar en las páginas web e informarse, porque son todas esas novedades y en ese momento de búsqueda de formación, pues para tener también toda esa información de qué centros nos pueden impartir esos estudios tan especializados que ya se toman a esas edades, ¿no? En cuanto a esta formación también, este año también ha habido una polémica en los últimos meses acerca de las ayudas que se prestaban a formación profesional
profesional, a bachillerato, y del aumento en las rentas a quienes podían acceder a esas ayudas. ¿Cómo está yendo ese proceso de solicitud? Y bueno, pues vamos a recordar un poco en cuanto a becas y ayudas para el estudio. La formación profesional, como sabes, está estructurada en formación profesional básica, en grados medios y en grados superiores. En el caso de formación profesional básica y grados medios, tanto en los colegios concertados como en los institutos públicos, la enseñanza es una enseñanza gratuita para el alumnado. En el caso de los grados superiores, se amplía cada año el número de becas, y en este momento pues es un momento también de que los alumnos, las familias, se interesen por ese programa de becas, tanto para unos centros como para otros. Y ya te digo que año a año se van incrementando esas ayudas. Y se hablaba de las ayudas para estudiarlo en formación, bueno, en centros privados, en el caso de no encontrarse en la educación pública, esas formaciones que estemos buscando. Pues yo sí te diré que en la zona norte, en concreto en la zona norte, tenemos un abanico enorme de formación profesional. Se ha conseguido una primera opción muy alta en los ciclos formativos. Volvemos a lo mismo que hablábamos al principio. Desde la Dirección de Área Territorial se analiza aquellos centros en los que hay que hacer incrementos de unidades, y así se hace. O sea que en concreto en la formación profesional en la zona norte lo que vemos es que la inmensa mayoría de los alumnos que eligen formación profesional pública tienen formación profesional pública, aunque también pueden optar por centros concertados donde está el sistema de ayudas, o centros privados. Nos quedamos sin tiempo y es que eran muchas cosas y no quiero que se pase hablar de todo lo que tiene que ver con educación especial, con las aulas TEA y con una realidad en la que se enfrenta también nuestro sistema educativo en este nuevo curso, que es la llegada de refugiados ucranianos. ¿Cómo se ha preparado la educación? ¿Cómo se ha preparado este sector para todo ello? Pues tengo que decirte que en lo relativo a la educación especial, por un lado, seguimos haciendo una apuesta por los colegios de educación especial que tenemos en la región, y eso sí, también dando donde se pueden abrir aulas de educación especial a petición de los centros, y también porque existe demanda de ciudadanos que necesitan este tipo de enseñanzas. Por eso estamos de fiesta a la hora de anunciar que, por ejemplo, el Colegio de Torrelaguna, el Cardenal Cisnero, ha solicitado tener un aula de educación especial para escolarizar allí a alumnos de la localidad y que no se tengan que trasladar en autobús a otros centros. O en Alcobendas, en el Tierno Galván, también ha solicitado un aula, y en Tres Cantos arrancamos 2 nuevas aulas de educación especial. Una la vamos a tener situada en el Antonio Osuna y otra la vamos a tener en el Ciudad de Nejapa. En cuanto a las aulas TEA, pues decir que año a año se van incrementando. Este año se pondrán 13 nuevas aulas de educación de TEA en la zona norte de Madrid. Se van a incrementar en Colmenar Viejo, en Alcobendas, en Algete, en La Cabrera, en Pedrezuela, en San Agustín de Guadalís, en San Sebastián de los Reyes y en Talamanca. Y sí también decir el reconocimiento de todas las comunidades educativas que son sensibles con esa realidad, porque me estoy encontrando este año con centros que ya tienen aula TEA y que salen niños TEA del centro que tienen que ser escolarizados, y los propios centros en muchas ocasiones nos están solicitando tener un segundo aula TEA con mucha generosidad, y además decir que se están implantando con muchísimo cariño en los centros, y que felicito desde aquí el trabajo de las direcciones y de los equipos docentes. Y en lo relativo a Ucrania, en la zona norte nos han llegado más de 200 solicitudes para alumnos que hemos ido escolarizando en los centros públicos y en los centros concertados que nos han ido solicitando. Claro, la realidad que se iba dando es que llegaban alumnos que necesitaban o que tenían problemas con el idioma. Muchos de ellos vienen con un inglés muy alto, lo cual hace que en centros bilingües, sobre todo cuando son mayores, en secundaria, en bachillerato, puedan acceder a una enseñanza bilingüe donde ya ellos mismos se pueden hacer bastante con las asignaturas, pero no obstante se han tenido que incrementar el servicio de atención al inmigrante con nuevos maestros que están dando servicio a estos alumnos, y hemos incrementado en 10 nuevas aulas de enlace en la zona norte. 7 las hemos puesto en primaria y 3 las hemos puesto en secundaria. Además, que como te podrás suponer, a estos alumnos se les ha ofertado la posibilidad de ir en las rutas de la Comunidad de Madrid. En un caso, en la zona de La Cabrera, se ha tenido que incrementar una ruta para estos alumnos, y así se ha hecho, y agradezco el trabajo que están haciendo las direcciones generales a las que vamos demandando y informando de toda esta situación, y nos van ayudando a resolver. El programa Accede también ha dado acceso a todos estos niños al
material necesario para escolarizarse en un mitad de curso con absoluta normalidad o dentro de la normalidad que podemos tener. Y eso es lo que te podría decir, que estamos muy contentos también de la generosidad de los centros, porque eran los propios centros los que, según iban escolarizando alumnos, nos decían: aquí nos gustaría tener un aula de enlace, y desde la Comunidad de Madrid se ha sido muy sensible con esta realidad. Muchísima información, lo decíamos al principio, sí. Es que estamos en pleno proceso de escolarización y había mucho de lo que hablar, pero seguiremos, invitaremos de nuevo al director de área territorial cuando se complete este proceso de escolarización para comentar pues cómo ha quedado finalmente toda esa escolarización del año 2022-2023 en nuestra zona norte de Madrid. Hoy le agradecemos muchísimo que haya pasado este rato con nosotros, iba a decir minutos, pero es que han sido muchos, así que este rato con nosotros hablándonos de esos detalles de la escolarización. Muchísimas gracias. Un placer como siempre, Sonia, y volveremos cuando lo necesitéis. Gracias y hasta pronto.